Buenos días, mi nombre es Mariana. Estamos muy contentos de transmitir este día. Bienvenidos a su programa El Paseo por el Mundo, transmitiendo desde VM Chapultepec. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Aranza. Hoy tendremos muchas cosas interesantes del Paseo por el Mundo. En este programa hablaremos de la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es el nombre que se le otorga a los primeros siglos de la denominada Edad Media. Se considera que comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y dura hasta aproximadamente el siglo XI. Esta consideración es absoluta, dado que existen pequeñas variaciones temporales dependiendo de las corrientes historiográficas. Fueron los renacentistas, mucho después de que pasara la época medieval, los que le dieron ese nombre. Tenemos la fortuna de contar con la presencia de dos fabulosas investigadoras, doctora Elizabeth Martínez y doctora Carla Manuel, egresadas de la Universidad del Valle de México, acompañada de su reportera, licenciada Esmeralda Murillo, egresada igual de la Universidad del Valle de México. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a nuestro canal de radio, El Paseo por el Mundo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Mi nombre es Elizabeth y esperamos si les agrada el tema de que les hablaremos a continuación. Hola, yo soy Carla. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, ya que es muy importante tener el conocimiento de la educación unos años atrás. Antes queremos pasar un reportaje que nos tiene preparado la licenciada Esmeralda Murillo. Pasemos a escucharlo. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Esmeralda Murillo y les hablaré desde VM con el reporte del día. Sobre la educación en la Alta Edad Media, el día de hoy entrevisté a dos señoritas, una estudiante de filosofía y otra de bachillerato, donde les hice unas preguntas sobre el conocimiento que tienen sobre el tema. La chica que está estudiando filosofía nos da una entrada ya del tema. ¿Qué opinan sobre lo que ella conoce del tema? Mira, es una chica que tiene un conocimiento sobre el tema. Sabe abordar de una manera muy natural, con una facilidad y atrapa la atención de nosotras, que es lo importante. Gracias al uso de licencias para enseñar, se podía utilizar la educación liberal que permitió el surgimiento de nuevas universidades. Los jóvenes instruidos, ya que tenían la opción de escoger entre dedicarse al sacerdocio o al matrimonio. Fue en esta cultura donde se crearon instituciones eclesiásticas, públicas, laicas. Bueno, esto sería todo. Les agradezco el espacio. Pues bien, abordando el tema, recordaremos que la Alta Edad Media la podemos clasificar en el oscurantismo. Esta se comprende del siglo V al XI, desde las invasiones germánicas y de los bárbaros hasta el inicio de las cruzadas. En cuanto a los métodos de enseñanza, resulta muy interesante la influencia y costumbres hebreas de los métodos que ellos tenían. Ellos tenían una rígida memorización y repetición coral. Algo muy interesante es que la educación fue impartida por la Iglesia. Miren, retomando un poco el tema, recordemos que en la Alta Edad Media se le llamaba así al primer periodo, después de la caída del Imperio Romano. Esta etapa, como vemos, tiene un lugar de procesos muy significativos, donde la única autoridad política era la Iglesia y sobre todo el papado. Fíjense, chicas, que es algo interesante el significado que tuvo la Iglesia en esta época, porque la Iglesia seguía el ejemplo de Cristo y se preocupó por evangelizar, cristianizar y educar a todo ser humano. Esto me llamó mucho la atención en lo particular porque, como nos explicas, la Iglesia tiene mucha influencia en esta etapa. Bueno, vamos a un corte comercial, pero en un momento volvemos con su programa favorito, El Paseo por el Mundo. Hola chicos, se les invita el 1 de noviembre a visitar las ofrendas de Día de Muertos en la Universidad del Valle de México. Los esperamos, no falten. Ya volvimos con su programa favorito, El Paseo por el Mundo. Como nos estaba comentando Carla, es muy interesante el significado que tuvo la Iglesia en esta época, ya que la educación dependía de ella, como ya lo mencionaba al igual mi compañera Mariana. Sí, fue una época muy interesante. Yo recuerdo que las escuelas se establecían en los monasterios, donde recibían una instrucción formal religiosa y se enseñaban valores y comportamientos morales para ser un buen cristiano y sacerdote de los fieles. Efectivamente, Mariana. Ya que tocaste el tema, me gustaría hablar sobre la educación. Recordemos que la educación se dividía de acuerdo a las edades
para evitar la perversión en la edad infantil, que era una edad tierna y llena de pureza, y en la pubertad, una edad adulta donde se consideraba la vergüenza del cuerpo en esos tiempos. Sí, ya que estamos en el tema de la educación, no olvidemos la principal área del conocimiento, que era el aprendizaje de la lectura y escritura. Las lecturas con las que se practicaba la gramática eran los salmos y las sagradas escrituras. Hago un hincapié para comentarles que la lengua oficial de Europa en estos tiempos era el latín. Remontando a los alumnos, se instruía el desarrollo de otras habilidades como las matemáticas y la escritura. Al igual se les enseñaba oficios. Sí, como nos comenta Carla, hubieron procesos significativos. Uno de ellos fue el denominado feudalismo. Este contexto se derivó de la desintegración del Imperio Romano, la cual tuvo como consecuencia una sociedad desamparada. Al suceder esto, los ciudadanos buscaban una seguridad de alguien fuerte que les pudiera dar esa protección. A ver, entonces, el feudalismo surge a través de que los vasallos estaban desprotegidos y necesitaban una persona que les diera seguridad en el sentido de que les brindara protección, ¿cierto? Así es, Aranza. Mira, hago hincapié sobre el feudalismo, que es el término que deriva de la palabra feudo. El feudo daba alojamiento a los ciudadanos, mejor conocidos como los vasallos. Como lo mencionabas, en el feudo era un hombre fuerte, dedicado a la guerra y a los torneos de caballerescos, y se le daba el nombre del señor feudal. Si hablamos del sistema feudal, alcanzó su clímax en los siglos IX y X. Había una jerarquía social. El rey y el papado era la cúspide, los señores feudales después y al último los vasallos. Creo que nos queda más que claro qué es el feudalismo y cómo fue que apareció, ya que es un suceso muy importante que identifica la Edad Media. Eli, tú nos vas a contar sobre los germanios, en qué consta. Me llama la atención ese tema. Sí, efectivamente, recordaremos que los germanos se convirtieron al cristianismo, que representaban las instituciones eclesiásticas. En este sentido, la Iglesia y sobre todo la cabeza de ella, que era el Papa, era muy importante para legitimar a cualquier rey germano. Si los reyes germanos desconocían al Papa, eran considerados fuera de la Grecia de Dios, mientras que si eran aceptados por este, entonces eran elegidos por Dios. La religión estaba todo lo que daba en esos tiempos. La mayor aprobación, que era la Iglesia, era el mayor mandato por lo que comentas, ¿no? Sí, exacto. No había como un paso si la Iglesia no daba la aprobación. Por eso fue una etapa donde hubo un estancamiento de conocimientos, ya que como tal no había un seguimiento. Y es aquí donde te das cuenta que en esa época era muy importante la Iglesia y de igual forma. Es un tema muy interesante ya que te das cuenta cómo fue cambiando la educación con el paso del tiempo. Claro, y cambió demasiado. Solo imagínate, si siguiera la educación como en aquellos tiempos, sería un caos. A ver, Carla, ¿qué más nos puedes comentar sobre este tema tan interesante? Mira, Aranza, te voy a platicar. Carlomagno, hijo de Pipino, heredó el trono de su padre. Entonces este inició una serie de exitosas campañas de conquista y cristianización. Carlomagno vivió una época de paz en donde hubo un breve florecimiento cultural. Se construyeron palacios, escuelas y otros centros del saber, la mayoría de ellos dedicados a la reflexión teológicas y religiosas. Me surgió una duda. ¿Qué es la escolástica? Sí, la escolástica es una rama de la teología, los sucesos de los últimos días religiosos. Fue un principal movimiento en las escuelas y universidades medievales y se caracterizaba por el respeto de la autoridad de Dios y el ejercicio de la razón. A raíz de todo esto, ¿en qué se basa la Iglesia cristiana y cuál era su objetivo? La Iglesia cristiana se difundía la palabra de Dios y los valores cristianos en todos los rincones del mundo y mantener y fortalecer la fe. Un dato interesante que quiero compartirles es que habían sacerdotes que no sabían leer ni escribir.
La Iglesia asumió un control de la educación. Tengo entendido que se sustentaban en la Biblia, que era fundamental, ¿no? Claro, de hecho sus lecturas eran fundamentales en textos sagrados para alcanzar a Dios, que era lo que más les importaba. Haciendo un recuento de lo que fue la educación en la Alta Edad Media, nos damos cuenta que en la actualidad tenemos una educación libre, donde podemos opinar, estudiar temas en general y no solo cosas relacionadas a la religión. Claro, antes si algo lo querías mencionar tenía que estar de acuerdo la iglesia, si no le parecía, imagínate en el problema que te metías. Bueno chicas, fue un placer tenerlas aquí con nosotras este día. No, al contrario, gracias a ustedes que nos brindaron un espacio. Gracias, doctora Carla, doctora Elizabeth y licenciada Esmeralda, por darnos esta plática de conocimiento y llenarnos de cultura día con día. Gracias a ustedes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos mañana a la misma hora. Los esperamos. No dejen de sintonizarnos porque son parte de nosotros. Y esto fue El Paseo por el Mundo.